Hoy vamos a estudiar el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Si usted no está familiarizado con el orden de los libros de la Biblia, puede abrirla en el índice o tabla de contenido. Busque la página donde empieza el libro de Habacuc y abra su Biblia ahí. Estoy seguro que en esta congregación, en esta ocasión, hay un buen número de personas que, como este pastor, por muchos años han buscado la ayuda del Señor en algún aspecto en particular de su vida, solo para ver los días y los meses pasar sin que se nos dé alguna respuesta. Le hemos pedido a Dios que nos ayude con nuestros pecados, y los problemas continúan. Le hemos pedido a Dios que nos dé salud cuando hemos estado enfermos, y algunas veces la enfermedad empeora. Le hemos pedido a Dios que salve a familiares que no le conocen y oramos, y parece como si se estuvieran alejando del Señor en vez de acercarse. El reto de promesas que no se cumplen desde nuestra perspectiva y oraciones que desde nuestra perspectiva parecen sin respuestas, puede ser una de las experiencias más duras que jamás enfrentemos. Días cuando surgen preguntas que parecen no tener respuestas. Hay veces cuando pensamos que estamos solos en el universo en lo que se refiere a alguna prueba en particular. Nadie entiende y parece que Dios está muy lejos. Esta era la situación que enfrentaba el profeta Habacuc. Habacuc fue un hombre que le hizo preguntas a Dios. Todo el libro de Habacuc es un diálogo con Dios acerca de los imponderables de su vida. Se ha llamado Habacuc el Tomás dudoso del Antiguo Testamento. El libro de Habacuc es único entre los profetas, ya que no es un libro lleno de mensajes que un profeta le haya dado a su pueblo, como lo hiciera la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Son libros de los mensajes que los profetas dieron a la nación de su tiempo. Pero el libro de Habacuc no es un libro de mensajes, es un libro de 3 capítulos de diálogo entre el profeta y su Dios. Es como si Dios hubiera puesto un micrófono entre él y el profeta y nos estuviera permitiendo oír la conversación. Habacuc estaba desahogando su alma ante Dios y expresándole a Dios las emociones que sentía, aun cuando le pareciera que Dios ni siquiera estaba oyendo. Lo que tenemos aquí es un relato de las preguntas y respuestas que tienen lugar entre un hombre y su Dios. Es un diálogo que mira hondo en el corazón del profeta y trata de captar la angustia de su espíritu por asuntos que parecen no tener una solución lógica. Esto es como oír una conversación entre un hombre de Dios y Dios. No se sabe mucho acerca del libro de Habacuc, pero quiero darles algo para que recuerden. Este es un libro famoso porque el libro de Habacuc es el abuelo de la Reforma. ¿Lo sabían? El libro de Habacuc es el abuelo de la Reforma. Habacuc 2:4 dice: el justo por su fe vivirá. Pablo en el libro de Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Martín Lutero leyó la carta de Pablo. Pablo leyó a Habacuc y eso hace que Habacuc sea el abuelo de la Reforma. Si no recuerda nada más que esto respecto al libro de Habacuc, la porción más famosa del Antiguo Testamento acerca de que el justo por la fe vive se encuentra en Habacuc 2:4. Una nota más antes de pasar a nuestra consideración acerca del problema de este hombre. El nombre hebreo Habacuc significa abrazar. Quiero que tengan ese pensamiento en mente porque es un marco maravilloso para todo este libro. A pesar de las cosas que el profeta de Dios no podía entender, todavía se abraza a su Dios. Pero me estoy adelantando. Regresemos al primer capítulo y comencemos con algunos problemas agobiantes. En los versículos 1 al 11. Primero, el alma de Habacuc tiene una pregunta que exige respuesta. Habacuc tiene una pregunta que le pesa y que, desde su perspectiva, necesita ser respondida. Noten los versículos 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta Habacuc vivió en un tiempo
cuando el pueblo de Dios se había alejado bastante de los principios de Dios, principios sobre los que su nación había sido fundada. Se hallaba en medio del declive de Israel y clamaba en contra del pecado de su generación, pero nadie lo oía, y la maldad continuaba creciendo. El corazón de Habacuc literalmente se partió al ver la decadencia de la nación de Israel. Al observar la situación en que vivía, el profeta queda abrumado por su frustración. ¿Cómo puede un Dios santo ver tanta maldad entre su pueblo y no hacer nada? Esa fue su pregunta, y también es la nuestra. Somos la nación más bendecida en la historia del mundo. Hemos sido la niña del ojo de Dios y, sin embargo, con cada año que pasa, nuestra sociedad margina a Dios y lo ridiculiza. Pensar que un líder de nuestra nación sea un hombre de oración es un irritante para muchos de los ciudadanos. Habacuc clamaba a Dios en su aflicción sobre la nación y le parecía como si Dios ni siquiera estuviera oyendo. Miren el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Leí en uno de los comentarios que tengo en mi biblioteca sobre el libro de Habacuc una declaración de un escritor contemporáneo que dice que los días de Habacuc son muy parecidos a los de hoy. Dice: en estos días se castra a la ley, se mima a los criminales, en muchos lugares se ha abolido la sentencia de muerte y los jueces se contentan con darles un leve manotazo a los delincuentes recalcitrantes. Una declaración de locura temporal logra que se absuelva a criminales culpables de los crímenes más atroces. Criminales endurecidos pueden aprovecharse del sistema de apelaciones por años y a fin de cuentas reciben castigos mucho más leves que los que sus obras merecen. Los casos judiciales se aplazan hasta que los recuerdos de los testigos se desvanecen. Los jueces son inconsistentes, abiertos a los sobornos y frecuentemente más preocupados por proteger al culpable que por castigarlo. Las normas absolutas de moralidad ordenadas por la ley de Dios han sido reemplazadas por la moralidad relativa que hace acomodos con la maldad. La masacre al por mayor por el aborto de bebés no nacidos se justifica aduciendo el derecho de una mujer para escoger. La pornografía prospera bajo la apariencia de libertad de prensa. La mafia, el tráfico de drogas, la prostitución, el maltrato de niños, la corrupción política y política exterior ciega contribuyen al crecimiento de la debilidad moral de la nación. Tal es la sociedad permisiva que vemos, y así era la sociedad permisiva que Habacuc vio. Él llegó a la conclusión que los malos superaban en número a los justos, y en realidad no había ninguna esperanza. A Habacuc le parecía que a Dios no le importaba. Dios no estaba atento a la oración del profeta y parecía indiferente a las preocupaciones del profeta. Habacuc dice: Señor, te cuento el problema y no me oyes. Aquí está la nación que tú formaste conforme a tu propio corazón. Este es el pueblo que tú escogiste de entre todos los pueblos del mundo y ellos te han dado las espaldas, Señor, y parece que ni te importa. Nada exige más de nuestra fe que lo que parece ser indiferencia de Dios. El silencio de Dios ha dado a muchos pecadores impíos un pretexto para blasfemar y a muchos creyentes cansados la tentación de abandonar su fe. Para Habacuc, Dios era indiferente a esta situación. Así que comenzamos con las perplejidades y los problemas de la vida y con una pregunta que exige respuesta. Pero a la pregunta que exige una respuesta, le sigue una respuesta que se debe cuestionar. Noten en los versículos 5-11, Dios le responde a Habacuc: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza
a su Dios. Permítanme desempacar este pasaje. Habacuc dice: Dios, tu pueblo, Israel, está violando tu santa ley. ¿Por qué no haces nada? Dios no le contesta por un buen rato. Finalmente, cuando le responde, le dice: Está bien, Habacuc, voy a hacer algo. Voy a levantar a los caldeos y los voy a usar como mi vara de justicia en contra del pueblo de Israel. Habacuc no podía creer lo que oyó. La pregunta de Habacuc recibe una respuesta, y la respuesta es peor de lo que jamás se pudo imaginar. ¿Alguna vez ha clamado usted a Dios, y Dios, cuando finalmente le da una respuesta, usted casi llega a desear nunca haber orado? Pues bien, cuadruplique ese sentimiento y sentirá casi la angustia del alma de Habacuc cuando finalmente oyó esto de Dios. El profeta le había pedido a Dios que hiciera algo en cuanto a la maldad de la nación judía. Dios respondió que iba a hacer precisamente eso. Dios dijo: voy a levantar a la nación de los caldeos. Dios le dijo a Habacuc que el castigo en contra de Israel estaba a punto de comenzar y que ese juicio sería llevado a cabo por los caldeos. Casi ni puedo describir en palabras la desesperación e incredulidad que llenó a Habacuc cuando Dios finalmente respondió a su oración. Habacuc estaba en peores condiciones que antes. Los caldeos eran la nación más perversa del mundo. Eran tan perversos que cuando Dios llamó al profeta Jonás para que fuera a evangelizarlos, el profeta simplemente huyó. Como recordarán, si no fuera por su recuperación después de la experiencia del gran pez, Jonás no quería ir a Nínive y predicar a la nación porque eran en extremo malvados, y como buen judío ortodoxo los aborrecía. Y sabía que si iba a predicar el evangelio, algunos de ellos podrían ser salvados, y por supuesto, él no quería que eso sucediera. Así de mala era esa cultura. Los caldeos eran una nación cruel y brutal. Cuando hacían la guerra en contra de otras naciones y los soldados del ejército enemigo pensaban que iban a caer en manos de los caldeos, se suicidaban, lo cual era mucho mejor que caer en las manos brutales y crueles de los caldeos. Y Dios dijo: Habacuc, voy a responder tu oración. Voy a levantar a los caldeos y ellos castigarán a Israel por su desobediencia. Piénselo. Dios iba a escoger a una nación peor que Israel para que castigara a su pueblo. ¿Puede imaginarse por qué Habacuc se rascaba la cabeza? ¿Qué es lo que te propones, Dios? Y por supuesto, Dios hizo exactamente eso. Nosotros le llamamos el cautiverio en Babilonia porque los caldeos eran los babilónicos. Ese es el territorio que actualmente ocupa Irak en estos días. Permítanme hacer una pausa aquí y decir que no pienso que los iraquíes en general sean un pueblo brutal y cruel, pero algunos de ellos sí lo son. Decapitar soldados y atarse bombas al cuerpo para matar inocentes no es cultura, ni siquiera en tiempo de guerra. Sin embargo, de una manera muy similar, Dios ha usado algo de eso para comenzar a despertarnos a algunos. ¿No es eso interesante? Estudie la historia y verá que incluso la maldad de un pueblo está en control y en las manos de Dios. Él la usa para hacer que su pueblo vuelva a ser sensible a Él. Problemas agobiantes. Dios dijo: Habacuc, hijo mío, he oído tu clamor en contra de la maldad de mi pueblo, los voy a juzgar, y mi instrumento de justicia será la nación caldea. Uno casi puede oír a Habacuc decir en su corazón: ojalá no hubiera preguntado. Pasamos entonces de problemas agobiantes a principios poderosos. Noten los versículos 12 y 13. Habacuc le responde a Dios otra vez, y esto es lo que dice. Ahora, está preguntándole a Dios, está tratando de entender esto, está diciendo: Señor Dios, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Ven lo que está diciendo? La versión Reina Valera lo dice muy claro: Señor, ¿por qué haces esto?
Habacuc oye al Señor, oye la respuesta a su primera pregunta y queda aturdido. La respuesta es peor que la pregunta. ¿Por qué un Dios santo juzga a su nación usando a otra nación que es 30 veces más mala que ellos? Todo lo que el profeta puede hacer en este momento de desesperación es concentrar sus pensamientos en la naturaleza de Dios. Repasa al Dios que conoce. No entiende lo que Dios está haciendo, pero hay algunas cosas acerca de su Dios que sí sabe. Así que comience a revisar las cosas que sabe. Apenas un par de cosas. Sabe que Dios es eterno. Dios ha estado ahí antes de todo esto. Él estará aquí después de todo esto. Habacuc dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Sabe que Dios es santo. No puede compaginar lo que está oyendo y la santidad de Dios, pero afirma la santidad de Dios. Dios es santo. Oh Jehová, Dios mío, santo mío. Más adelante en el pasaje dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Qué hacemos cuando nos vemos atascados en el pantano de lo imponderable? ¿Qué hace uno cuando está en medio de una situación y francamente, aun cuando oye de Dios, no tiene ningún sentido? ¿Qué es lo que está planeando Dios? Como ven, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Nosotros entramos en la historia en el primer piso. Dios está en el piso 25. Nosotros estamos a nivel del suelo tratando de entender lo que está pasando allá arriba y no podemos. Sabemos en nuestros corazones que probablemente todo esté bien, pero deseamos de todo corazón poder echarle un mejor vistazo a todo. En el medio de todo, ¿qué hacemos? Voy a decirles lo que yo he aprendido a hacer. Cuando estoy en una situación donde no sé lo que está pasando, trato de concentrarme en las cosas que sí sé. Cuando estaba enfermo y no sabía lo que estaba pasando, me concentré en el hecho que yo sabía que tenía un Dios bueno, que Él nunca permite nada en la vida de sus hijos si no tiene un propósito. Me concentré en el poder de Dios. Eso es algo en lo que vale la pena concentrarse cuando uno está en una situación de debilidad. Me concentré en el amor, la misericordia, la justicia de Dios y en su gracia. Una y otra vez le agradecí por el atributo que aprecié más que cualquier otro, y es la gran paciencia del Dios Todopoderoso. Si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos? Recuerdo haberles contado hace unos años una experiencia que tuve en una conferencia donde solía ir a predicar durante el verano. Tengo hermosos recuerdos de ese lugar porque tengo 27 puntos en una pierna por causa de una motocicleta en la que volqué allá en las montañas. Estaba montado en esa motocicleta, saltando arroyos, hasta que me volqué y me herí una pierna. Tengo en la espalda otra hermosa cicatriz de otro volcamiento sobre el pavimento. Así que ya no monto motocicletas, pero una de las cosas que me encantaba hacer era subir a las montañas, apagar la motocicleta y simplemente caminar por todas partes. En esas montañas, en algunas partes hay pantanos, que son los lugares donde el agua se empoza. Descubrí que uno puede cruzar el pantano si se buscan los lugares secos. ¿Han notado eso? El agua como que la cubre, y de cuando en cuando sobresale del agua un lugar seco. Si uno pone un pie ahí y el otro allá, se puede atravesar el pantano. Ese es el cuadro que tengo de esta situación. Cuando uno está en el pantano de los imponderables, hay que buscar la tierra seca de los principios que se sabe acerca de Dios y caminar de uno al otro hasta llegar al otro lado. Esa es la única manera posible de lograrlo. Si uno trata de decir en el corazón, no puedo hacer nada, ni ir a ningún lado, ni enfrentar alguna situación hasta que lo entienda todo, me temo que uno se quedará en el pantano por largo tiempo. Pero la manera de salir del pantano de lo imponderable es caminar en los lugares altos hasta llegar al otro lado. Así que Habacuc tiene unas preguntas agobiantes y tiene algunos principios poderosos. Y no tenemos tiempo para estudiar todo el diálogo entre Habacuc y Dios. Ahora quiero que pasen al capítulo 3 de esta profecía y vean en qué termina todo esto. Habacuc tiene preguntas agobiantes, ha recordado algunos principios poderosos, pero ahora él se dedica a la alabanza persistente. Me encantan estos versículos al final de esta profecía, probablemente tanto como cualquier otro pasaje de la Biblia.
Cuando termina con este diálogo con Dios, todavía no ha entendido gran cosa en cuanto a su situación. No sabe con certeza dónde va a terminar todo. Piensen en esto. Si los caldeos vienen contra Israel, es más que probable que Habacuc va a ser víctima como los demás israelitas. Puede perder todo lo que tiene. Puede ser destruido en la marcha violenta del ejército caldeo, pero eso no le amedrenta, porque ha llegado ahora a la cumbre de este capítulo. Quiero que lean conmigo mientras leo estas palabras, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré de Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Pero oigan lo que está diciendo. Una de las características distintivas del libro de Habacuc es que la palabra Selah, que aparece en los Salmos como 70 veces, aparece también aquí. En el único lugar fuera de los Salmos en toda la Biblia. Si alguna vez usted ha estado leyendo los Salmos y llega al final de alguno de ellos y ve la palabra Selah, la lee, pero ¿tiene alguna idea de lo que significa? Bien. Bienvenido al grupo. Muchos han tratado, ya por largo tiempo, de entender lo que significa la palabra Selah. Nadie sabe exactamente lo que significa, excepto que parece ser una notación musical que probablemente significa «esto se debe tomar en cuenta en la instrumentación». Es una clave para que cuando se vea esa palabra, la música deba tomarla en cuenta. Algunos piensan que significa que los versos se deben entonar como canción. Ahora, vuelvan a la Biblia y vayan al final de este capítulo y noten la última frase. ¿Ven lo que dice? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Yo pienso que este último párrafo llegó a ser un himno. Selah, instrumentos de cuerda, y eso es lo que termina su diálogo con el Dios Todopoderoso. Habacuc prorrumpió en alabanzas, y las palabras de sus alabanzas son las palabras de este himno. Él dijo, Señor Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. William Barclay, en su comentario sobre Habacuc, dice que esta experiencia en el hebreo literalmente dice, daré vueltas alrededor en la alegría de mi Dios. Habacuc está muy emocionado al llegar al final de esto. Ha atravesado el pantano, está al otro lado y está diciendo, ¿saben? A pesar de todo lo que pueda pasar, nada puede pasarle a lo más importante de mi vida, y eso es mi Dios, y me regocijaré y le alabaré. Quisiera haber estado ahí para oírle cantar, y de verdad me sorprende que nadie haya tomado este himno y lo haya convertido en una canción contemporánea. A lo mejor algunos de ustedes, músicos, lo podrían hacer, porque es una afirmación poderosa. Una de las mejores maneras de inculcar la verdad en el corazón, el alma y la conciencia de un individuo o nación es poner esa verdad en música, incorporarla en un gran himno. Así que Habacuc pone este poema en música dedicada al jefe de los cantores. Tomó uno de sus propios instrumentos de cuerda y comienza a dirigirlos en alabanzas. ¡Aleluya! Este es el clamor de la fe en este capítulo que hemos visto antes. Si ha estado siguiendo el hilo de esta serie, estos son los 3 jóvenes hebreos diciéndole a Nabucodonosor que si los echa al horno ardiendo o no, ellos van a servir a su Dios, no a los dioses del rey. Este es el Job del Antiguo Testamento clamando en su aflicción y angustia, aunque me mate, confiaré en él. La adoración de Habacuc, relatada en el capítulo 3, trasciende sus circunstancias. Habacuc atraviesa lo esencial de la vida, es la higuera y todo lo demás. En otras palabras, aunque todo mi mundo se deshaga y pierda todo lo que tengo, ya he tomado la decisión. Alabaré y adoraré al Dios Todopoderoso, me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Ahora, quiero dejarles 3 aplicaciones.
La primera aplicación para todos nosotros es que, cuando uno piensa que Dios no le oye, siempre está muy cerca. No olvide eso. Habacuc pensaba que Dios se había olvidado completamente de él y de sus problemas. Clamaba a Dios por la indiferencia del pueblo. El cielo parecía guardar silencio, pero Dios ya tenía su plan en marcha. Dios no comenzó a responder al pecado de Israel cuando Habacuc comenzó a clamar. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Aun cuando su profeta se sentía olvidado, Dios tenía el control. A lo mejor usted piensa que a Dios no le importa su problema, pero sí le importa. Aún ahora, porque usted es su hijo, Él está obrando para su bien. Sus oraciones lo acercarán al plan divino y lo ayudarán a entender a su debido tiempo lo que Dios está haciendo. Nunca deje de orar debido a lo que siente. Sus sentimientos lo traicionarán siempre. Cuando uno piensa que Dios no le oye, Él siempre está cerca. Número 2. Cuando no sabe qué hacer, recuerde a quién conoce. Cuando no sabe qué hacer, recuerde a quién conoce. El soliloquio de Habacuc acerca de Dios es la clave para todo este libro. Él conocía a Dios y porque le conocía podía abrirse paso en circunstancias que no comprendía. Habacuc nos enseña una lección muy importante. Uno adora al que confía y uno confía en el que conoce. Habacuc conocía a su Dios y por eso podía confiar en Él, cuando no entendía lo que Él estaba haciendo. Probablemente el impacto más grande en la historia misionera fue un hombre llamado Hudson Taylor. Fue un hombre extraordinario. Se le consideraba el padre de las misiones modernas de fe. La nuera de Hudson Taylor nos dio 2 volúmenes sobre la vida del misionero y sin ellos no habría forma de saber gran cosa de él. Estos son 2 de los trabajos más grandes acerca de la actividad misionera que jamás han sido escritos. Los 2 libros nos revelan el corazón de Hudson Taylor. Un tercer libro, que es más popular y se titula El secreto espiritual de Hudson Taylor, nos da una especie de resumen destilado de los otros 2 libros. En sus últimos años, el hijo y la nuera de Hudson Taylor viajaron prolongadamente con él. En uno de los libros, ellos cuentan de una ocasión cuando Hudson viajaba por muchas horas sobre una calle empedrada en una carreta que no tenía resortes. Una calle muy incómoda. Después de viajar por todo un día, al fin llegaron avanzada la noche a una posada china. Procuraban obtener una esquina en un cuarto para su padre. Por lo general, las posadas chinas consisten de cuartos grandes donde todos duermen. Siempre pedían un lugar privado para Hudson debido a su edad avanzada, dado que ya estaba muy débil. Pero todas las mañanas, sin fallar, cada mañana, justo antes del amanecer, ellos oían el rascar de un fósforo al encenderse para prender una vela. Hudson Taylor se levantaba muy temprano para adorar a Dios. La meta de su vida siempre consistía en estar adorando a Dios cuando el sol saliera. Todas las mañanas adoraba a su Dios. Testificó en los escritos de su vida que esto era la única cosa que le sostenía al enfrentar los retos y presiones. En sus propias palabras, lo único que me dio un paso constante a través de todo esto fue el hecho de que cada mañana, antes de que saliera el sol, estaba adorando a Dios. En la adoración a Dios encontró la fuerza, el poder y la energía que impactó su mundo. Hudson Taylor sabía que cuando uno no sabe qué hacer, si uno quiere poder abrirse paso por este mundo y todas sus incertidumbres, debemos recordar a quién se conoce. Ninguno de nosotros sabemos lo que esto significa. Nosotros como nación, por primera vez enfrentamos la amenaza del terrorismo sobre nuestras cabezas y nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Pero la manera de atravesar todo esto es cultivar una relación con Dios de manera que cuando las cosas que uno ve empiecen a desbaratarse, las cosas que no se pueden ver le sostengan. Esto es número 2. Número 3. Cuando no pueda ver a Dios en sus problemas, lo descubrirá en su alabanza. ¡Qué verdad tan maravillosa! En una revista, un hombre llamado J.K. Gressett escribe de otro hombre llamado Samuel que se estableció en una granja en el desierto de Arizona con su esposa y sus hijos. Dice: una noche se desató una violenta tormenta con lluvia, granizo y fuertes vientos. Al amanecer, sintiéndose enfermo y temiendo lo que iba a encontrar, Samuel salió a evaluar la pérdida. El granizo
Había golpeado el huerto y lo había aplastado en el piso. La mitad del techo de la casa había desaparecido, el gallinero estaba destrozado, había pollos y gallinas muertos por todos lados. Había destrucción y devastación. Ahí parado, aturdido, evaluando el caos y preguntándose por el futuro, oyó que algo se movía debajo de los escombros de la madera del gallinero. Un gallo trataba de abrirse paso por entre los escombros y no dejó de trepar, sino cuando llegó a lo más alto del montón. Ese gallo viejo estaba completamente empapado y el viento lo había dejado casi totalmente desplumado. Pero conforme el sol salía por el horizonte, agitó sus huesudas alas y con mucho orgullo cantó. Ese gallo empapado, desplumado y viejo, todavía podía cantar al ver el sol de la mañana. Como ese gallo, nuestro mundo puede estar desbaratándose. Tal vez lo hayamos perdido todo, pero si confiamos en Dios, podremos ver la luz de su bondad, levantarnos para salir de los escombros y cantar alabanzas al Señor desde el lugar más alto. Alabado sea su nombre.